Entonces, la proliferación del crecimiento del número de las células también es mitótica. Y la diferenciación es cuando estas células inicialmente indiferenciadas se convierten en parte de tejidos más especializados. Esto básicamente se da cuando al momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, las células se empiezan a proliferar y luego a diferenciarse en las diferentes capas de tejido, mesodermo, endodermo, ectodermo, y así sucesivamente para formar finalmente los órganos. En este dibujito que ven ustedes a la derecha, ven una célula normal, ¿no?, que empieza a crecer, a proliferar, ¿no?, a dividirse en dos, ¿no? En un momento determinado entra en lo que se llama la fase cero, o que ya no se divide. Esto, por ejemplo, las células del sistema, las neuronas, del tejido nervioso. Al final de esta clase ustedes van a diferenciar la neoplasia del cáncer. Lo que les he mencionado es lo normal, pero en lo normal hay una serie de mecanismos tipo medio ambiente, radiaciones, sustancias tóxicas, sustancias que dañan estos mecanismos intrínsecos internos de la célula del crecimiento y división celular, ¿no? Y estas células pueden resultar alteradas, por lo que no son compatibles, pues, con la estructura del tejido al cual tienen que finalmente estar unidas. Entonces, para esto vamos a diferenciar lo que es una neoplasia, ¿no? Identificar las causas, el mecanismo que conlleva esta génesis de cáncer, ¿no? Y lógicamente en esto hay un proceso de inmunidad, ¿no?, en el cual las células cancerígenas se escapan a estos mecanismos normales de la inmunidad del organismo para deshacerse de estas células. Y vamos a ver también lo que es la angiogénesis y metástasis, finalmente con un caso clínico de este fenómeno. Cada célula que se va diferenciando puede dar origen a un tipo celular de cáncer, ¿no? Por ejemplo, tenemos cáncer de próstata, de colon, el cáncer de mama. Cada tipo celular o cada tipo de tejido puede dar un tipo característico de cáncer. Cáncer de la célula del cuello uterino, de las células del ovario, del páncreas, del cerebro. Esto por nombrar órganos, pero también son característicos de los tipos celulares de cada uno de esos órganos. En los últimos años, pues, la incidencia de este fenómeno de la neoplasia se ha ido en aumento, también por la sobrevida de los pacientes. Antes la esperanza de vida era menor, ahora es mayor, y por los métodos de detección de los mismos. Actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Y un tercio de estas causas de muerte por cáncer se pueden evitar. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es una neoplasia? Es la proliferación clonal, el crecimiento, ¿ya?, de estas células que escapan de un control normal dentro del ciclo celular de la figurita que habíamos estado viendo.
escapan de este control normal debido a una aberración genética que puede predisponer, ¿no? La etiología, por tanto, es genética, o sea, está en los genes. ¿Y por qué está en los genes? Porque los genes o el ADN es a partir del cual las células se van a diferenciar, se van a multiplicar, entonces depende de los genes. Y esos genes, ¿no?, están en el núcleo, si ustedes recuerdan, ¿no? Y estos genes pueden ser afectados, y de hecho lo son. Por ejemplo, las radiaciones, ¿no? Las radiaciones la radiación solar tiene diferentes subtipos de radiaciones. No solamente lo que está llegando es luz, sino también está llegando acompañado de radiaciones tipo alfa, beta, gamma, ¿no? Que son energías, ¿no?, que están llegando al ADN sin que nosotros lo notemos y están produciendo lesiones a ese nivel, ¿no? Y nuestro organismo los está reparando constantemente. Pero si es que estas lesiones no pueden ser, no se autorreparan de manera eficiente, va finalmente a producirse el crecimiento anormal de estas células y va a desencadenar en un cáncer. Estas aberraciones genéticas o proliferación de las células, ¿no?, que escapan del control normal, pueden empezar a crecer y de manera que escapa del control normal y sin el orden específico para el cual es requerida esta célula, y formar el tejido en sí y formar cuerpos autónomos, ¿no? Estos pueden ser tanto benignos o malignos. Por ejemplo, ustedes han escuchado de lo que es un lipoma. ¿Alguno ha escuchado de un lipoma? Es un tejido de grasa, básicamente, debajo de la piel, pero que puede continuar o como que puede desaparecer. Entonces, no tiene una característica maligna, ¿no? O un callo, por ejemplo. Un callo es el crecimiento de un tejido o roce, ¿no?, en la piel que no tiene características malignas, pero sin embargo se comporta y crece sin un orden que corresponde a una piel, en este caso normal. Entonces, estos crecimientos de tejidos anormales, ¿no?, pueden ser benignos o malignos. Entonces, los benignos generalmente se van a tener ciertas características celulares parecidas, ¿no?, al tejido de los que provienen. Mientras que en el caso de los tejidos que empiezan, o grupos de células que empiezan a crecer con características de malignidad, van a empezar a tener, a diferenciarse, ¿no?, del tejido de donde viene. Puede ser, por ejemplo, en la disposición de su núcleo, en la disposición de la forma de la célula en sí misma, ¿no?, y otras características que son observables por microscopio. Hay lo que se llaman mitosis atípicas, más delimitadas. Eso básicamente se observa por microscopía. Pueden infiltrar, sí, pero generalmente sigue un orden encapsulado, localizado, encapsulado, ¿no? Mientras que las células o neoplasias, ¿no?, tienen
vienen a romper finalmente esa estructura del grupo celular y empiezan a invadir otros tejidos. La metástasis, ¿no? Es decir, el crecimiento de estas células que van hacia otros tejidos, no es algo que se presente en estos crecimientos anormales benignos, mientras que en los malignos sí es una característica muy importante. Otra característica importante es el crecimiento, que es progresivo y lento, pero no necesariamente, también estos son características que se observan, pero no son reglas generales. Por lo general, entonces decimos que los cánceres benignos tienen un crecimiento progresivo y lento, mientras que los malignos pueden ir creciendo de manera progresiva y lenta y en determinado momento crecer rápidamente. Lo que sí es más característico es que las neoplasias o tumores malignos crezcan rápidamente. Esto sí es más característico, pero no es una ley general. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es una enfermedad causada por alteraciones acumulativas del ADN. Nuestro ADN de cada una de nuestras células está en sufre constantes lesiones, ¿no? Y estas lesiones, si no son reparadas, no se producen finalmente lesiones tales que van a desencadenar en un crecimiento anormal de este grupo de células. El tumor en sí, ya visto, una cosa es la célula tumoral que escapa al crecimiento normal, ¿no? La célula individual, pero esta célula, cuando empieza a crecer, finalmente tiene que alcanzar una cantidad para ser visible o constituir finalmente un cáncer. Se habla de una cantidad de 10 a las 9 células. 10 a las 9 células. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto es detectable de un virus para que provoque una enfermedad? O de una bacteria para que provoque una enfermedad. De igual forma, ¿no? Las células cancerígenas tienen que alcanzar una cantidad, ¿no? Se habla de alrededor de 10 a las 9 células que conforman este núcleo de células que ya constituye lo que se llama un cáncer. Antes de esto, todos nuestros mecanismos de defensa están accionados y están al pendiente para que esto no ocurra, ¿no? Reconociendo, por ejemplo, las células extrañas, que en este caso una célula tumoral o una célula cancerígena sería reconocida como extraña y eliminada, ¿no? Pero no solamente son las células, sino estas células van a desencadenar a su alrededor un conjunto de elementos, ¿no? Que le van a servir para su supervivencia, y esto se llama el estroma. Es decir, las células no están aisladas, unidas, sino están en conjunto con otros tejidos, ¿no? Que van a permitirle una supervivencia a esta nueva estructura. O sea, se está generando un nuevo, podría decir así, un nuevo tejido, ¿no? En lo que se refiere a la nomenclatura, lo clásico es que las tumoraciones benignas o crecimiento de células benignas terminan en OMA. Sin embargo, esto no es tampoco una regla general. Recordemos, por ejemplo, que el linfoma, ¿no? Es un cáncer maligno, ¿no? Mesotelioma también. Entonces, pero por lo general todo que termina en OMA, linfoma, condroma, osteoma,
Y si ustedes ven la primera parte de la palabra, ¿no? Significa el tipo de tejido del cual proviene, ¿no? Osteoma, por ejemplo, del tejido óseo, ¿no? Mientras que una neoplasia, su terminación va a ser, por ejemplo, para lipoma, sería liposarcoma, ¿no? Y así sucesivamente, condrosarcoma, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, del tejido hemático, por ejemplo, han visto, hay personas que tienen manchas en el rostro. Estas manchas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero hay manchas rojizas, ¿no? Inclusive aumentadas de volumen, elevadas por encima de la superficie, ¿no? Esto y que acompañan a las personas durante toda la vida. Inclusive algunas de estas lesiones pueden ser algunas de estas lesiones los hematomas no están más presentes en las imágenes por sus arterias dilatadas. Esta, por ejemplo, ¿no? Estas pueden tener formas. Algunos no han visto, por ejemplo, hay algunas personas que tienen lunarcitos pequeños en la piel, brazos, tórax, ¿no? En realidad esos son hemangiomas, son tejidos de vasos sanguíneos, generalmente si es rojizo, por lo general puede ser arterial, ¿no? Pero también puede tener un componente venoso, ¿no? Hay un crecimiento anormal, eso no es normal, pero tiene un comportamiento no maligno, ese es un hemangioma. Pero si ya empieza a tener un comportamiento maligno, ya se pasaría a denominar angiosarcoma. Del mesotelioma, del tejido o cubiertas cerebrales, la meninge es un crecimiento de estas células. El tipo benigno sería un meningioma, mientras que sin cambiar la denominación, sería un meningioma invasivo, ¿no? Como les digo, o sea, OMA convencional y por lo general es la denominación para una neoplasia benigna, mientras que una tumoración benigna, ¿ya? Mientras que sarcoma es por lo general para lo que es un cáncer o una tumoración maligna, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina ustedes van a ver cómo se presenta un leiomioma y un leiomyosarcoma. Leio es característico del tejido muscular. Ya en este caso el útero o cualquier tejido parecido, ¿no? Que tenga músculo puede tener tumoraciones a su interior, ¿no? O pueden sobresalir, pero si son bien delimitadas, son compatibles macroscópicamente y clínicamente con tumoraciones benignas, mientras que si son invasivas, no localizadas, tienen las características clínicas, ¿no? De una característica de malignidad, ¿no? Y lógicamente ya esto hay, el segundo paso, una vez detectados clínicamente, el siguiente paso es hacer el estudio. ¿Qué tipo de estudio, por ejemplo? Biopsia. Por biopsia. ¿Ya? Por biopsia. Generalmente uno de los estudios previos a veces puede ser la
ecografía, ya para determinar la presencia de circulación al interior de esa tumoración. Entonces las neoplasias, como ustedes pueden ver acá, en primer lugar está de mama, de pulmón en segundo lugar, casi cantidades similares a nivel mundial, colorectal, de próstata que le sigue en cuarto lugar, de estómago, hígado, cáncer de cuello uterino, esófago, tiroides y vejiga, ¿no? Como decía, pues, y como se había mencionado, un tercio de todas estas neoplasias pueden ser tratadas, ¿no? Cuando se detecta uno a tiempo, de manera inicial, ¿no? Y otro cuando se pueden prevenir los factores que inducen estas formaciones neoplásicas, ¿no? Y por los tratamientos que últimamente están a disposición a nivel mundial y también en el Perú. ¿Se acuerdan de cuando el presidente Ollanta en uno de sus mensajes de campaña hablaba sobre un seguro oncológico? ¿Oncosalud? No, un seguro oncológico en general. Ya, o sea, estamos hablando de hace 10 años, 15 años. Es decir, el Estado no tenía mayor, digamos, no le importaba mucho hace 20 años, 30 años el manejo de estas enfermedades. Ahora sí, ya en todos los hospitales del Perú existen las unidades de oncología y los tratamientos de quimioterapia. Lógicamente esos tratamientos tienen un costo, ¿no? No son asumibles normalmente por una persona. Yo no puedo hacer nada porque eres el delegado. Yo puedo hacer lo único en genética y en práctica. En el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú observamos unas características peculiares, donde primero está el cáncer de próstata, segundo el cáncer de mama, tercero el cáncer de estómago, ¿no? Ustedes pueden ver acá a nivel mundial, primero el cáncer de mama, en el Perú el cáncer de próstata. Mientras que a nivel mundial está cuarto el cáncer de próstata, a nivel del Perú el cáncer de próstata está en primer lugar. Puede ser por temas culturales, por temas de tamizaje de pruebas diagnósticas, ¿no? Puede ser por acceso en este caso al especialista competente para hacer el diagnóstico, que sería el urólogo, ¿no? En fin, ¿no? Esos son, digamos, temas a analizar por la bibliografía. Entonces, para que aparezca un cáncer, se necesita los genes, ¿no? Y todas las moléculas, ¿no?, que actúan para que ese gen se manifieste en la célula misma. En el gen está la información, ¿no? Y toda una serie de moléculas que se van a manifestar, ya sea al interior o hacia el exterior de esta célula, para que se produzca ese crecimiento normal de estas células que no siguen el patrón normal del tejido donde están ubicadas, ¿no? Y para esto hay dos puntos. Cuando las células empiezan a multiplicar, hay dos puntos importantes, ¿no? Previo a la síntesis, ¿no?, de la cantidad de ADN, y luego de que se ha duplicado el ADN, previo a la mitosis.
En esos dos puntos, ¿no? Hay como una especie de control para ver si esta célula es parte sigue el patrón normal, ¿no? Y va a formar parte del tejido. Entonces se realiza un control. Y esto está codificado dentro de dentro de las células mismas, ¿no? Y se va a realizar a través de estas, lo que ustedes ven ahí, ciclinas. ¿Qué son las ciclinas? ¿No? Son proteínas, ¿no? Que van a decirnos, ¿no? Si es que las células tienen el comportamiento normal o sigue el patrón normal, ¿no? Entonces, para esto se codifican estas proteínas, ¿no? Hay varias proteínas, ¿no? Pero dependiendo también del tipo de tejido, que más adelante lo vamos a ver, pero lo principal es que esta proteína tiene que tener su codificación dentro de la molécula del ADN que está dentro del cromosoma, ¿no? Entonces, para que normalmente esa alteración cromosómica se manifieste, usted por sus cursos de biología molecular, ¿no? Genética. Entonces, para que algo se manifieste, como tenemos dos cromosomas, tiene que ser o dominante, o de manera dominante o de manera recesiva, ¿no? Cuando es de manera dominante, basta que esté esta alteración en uno de los cromosomas para que se produzca el crecimiento normal de la célula cancerígena, ¿no? Pero si esta alteración no es lo suficientemente fuerte, sería necesario que esté en ambos cromosomas. Entonces, para que esté en ambos cromosomas ya interviene lo que es la herencia. Ese cromosoma que viene alterado ya tiene que venir de uno de los padres, ¿no? Más el otro cromosoma que también podría venir alterado, ¿no? De otro de los padres. Esto abre la posibilidad para que ese sea un cáncer o tumoración de naturaleza hereditaria, ¿no? Sin embargo, cuando esta alteración está dentro de uno de los padres y es de naturaleza recesiva, ¿no? Y el otro gen, en el otro cromosoma, a la misma altura, en la misma posición, se altera ya por factores medioambientales, llámese radiaciones. Ustedes saben que las radiaciones de rayos X, ¿sí saben la historia de Hiroshima, ¿no? De la bomba atómica? Ya, esas radiaciones produjeron tales alteraciones en los cromosomas de esos individuos que vivían en un radio circunscrito de ese lugar, ¿no? Que produjo pues una serie de alteraciones, cánceres, en este caso, y principalmente linfomas, ¿no? A nivel del tejido hemático, principalmente, pero también otras, ¿ya? Entonces ahí fue la acción directa de la radiación sobre sobre el ADN, sobre los genes mismos que no pudieron autorrepararse. Pero ¿qué diferencia hay entre la radiación de la bomba de Hiroshima y la radiación a la que las personas son sometidas, por ejemplo, cuando se realiza una tomografía? Es la misma radiación, o es parecida, para no decir igual, ¿ya? Pero es la cantidad, ¿no? Y en el tiempo, ¿no? Por una tomografía una persona no va a tener un cáncer, pero si se realiza 10 tomografías en un año, sí
es probable, muy probable, altamente probable que sí va a tener un cáncer, ¿no? Y más si esa persona trabaja, por ejemplo, expuesta a radiación. Entonces, las personas que trabajan expuestas a radiación tienen alta probabilidad de tener daño en el ADN de sus células y tener alteraciones que conduzcan a neoplasias, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en una persona que trabaja expuesta a radiación por 10 años, por ejemplo, ¿ante qué escenario estaríamos? ¿Ante un escenario hereditario o no hereditario? No hereditario. Ya, pero ¿qué pasa si esa persona que trabaja expuesta a radiación durante 20 años, vamos a decir, hombre o mujer, tiene una descendencia y le transmite esa alteración que no le llegó a producir un cáncer a esa persona, se la transmite a su hijo, ¿no? Y su hijo o su descendencia, ¿no? Y para, digamos, por decirlo así, ¿no? Hombre, la mamá y el papá trabajan expuestos a radiación durante 20 años, o el papá trabaja expuesto a radiación y la mamá es fumadora crónica, ¿no? Entonces, estamos teniendo que le transmite una por un gen, el otro gen, de repente coincide el mismo gen, y habría un mecanismo de qué tipo, hereditario o no hereditario, si es que el hijo nace con un cáncer determinado. Se estaría hablando de la posibilidad de una transmisión, ¿no? Hereditaria, ¿ya? Habría que estudiar el tipo para confirmar esto. Hay la sospecha de que sea hereditario, ¿no? Pero habría que confirmar, digamos, patológicamente, histopatológicamente, si esto es así, ¿no? Para eso habría que hacer estudios. Detectado el cáncer en el hijo, hay que hacer estudios en los padres para confirmar esta hipótesis, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto lo ponen acá como retinoblastoma, como un ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos teoría del doble impacto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se produce una alteración a nivel del ADN, ¿no? Pero en los mecanismos de reparación se produce una reparación, ¿no? Pero si además estos mecanismos de reparación, que también dependen de genes, ¿no? También están alterados, entonces tenemos que se produce la alteración, ¿no? Y aparte, la reparación, ¿no? También se altera, ¿no? Entonces tenemos un doble impacto, ¿no? En el cual tenemos ya la formación de esto es lo que describe esta teoría del doble impacto, ¿no? O sea, hay una alteración del gen específicamente que va a conducir a una tumoración o una malignidad, y además los genes que podrían reparar esta alteración también han sido alterados por este mismo, en este caso, sustancia o agente que puede producir esta alteración. Normalmente lo que se llama epigenético es todo aquello que está en el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente significa, por ejemplo, una persona normal que no tiene ninguna alteración, ¿no? Empieza a consumir tabaco, que tiene un potencial cancerígeno, o empieza a inhalar asbesto, que tiene un potencial cancerígeno también. Estos son factores epigenéticos por encima, más allá de la genética. Si esta persona tiene, como les habíamos mencionado acá, uno de los genes de alguna forma alterado, que no llega a conducir a presentarse este cáncer,
y además se sigue exponiendo, la descendencia se sigue exponiendo a estos mismos factores que desencadenan en este caso, radiaciones, sustancias tóxicas, están comprobadas, el humo del tabaco, por ejemplo, ¿no? Van a producirse y completar, ¿no? Que esta persona finalmente tenga un cáncer. Y esto últimamente, en los últimos años, por ejemplo, hay mayor uso de radiaciones, ¿no? ¿Dónde hay radiación, por ejemplo? En las pantallas de computadoras, en las pantallas celulares, en los vuelos, por ejemplo, cuando las personas viajan en aviones, no es lo mismo la cantidad, hay una radiación normal, natural, a nivel del mar, y otra mucho mayor cuando uno sube, por ejemplo, realiza un vuelo. Entonces, cuando el equivalente, por ejemplo, a tomarse una radiografía de tórax en radiación, por decir un número, es como 10 días de exposición a la radiación de la luz solar normal. O sea, todos estamos expuestos a radiación, ya sea que estemos dentro de un ambiente o fuera de él, estamos expuestos a radiación. Entonces, pero si además hacemos una tomografía, ¿no? Somos viajeros frecuentes con aerolíneas, ¿no? Estamos aumentando y fumamos, ¿no? Y entonces estamos aumentando la probabilidad de que se produzcan alteraciones en el ADN que no puedan repararse y finalmente producirse una neoplasia, ¿no? Eso es ya nuestra forma de vida actual. Un tiempo estimado, ¿No? Esa es nuestra forma de vida. ¿Cuánto sería? Por eso se habla, en el cáncer de piel, por ejemplo, ¿de qué se habla? Dime. La luz ultravioleta. Ya, de la radiación solar, ¿no es cierto? De la radiación solar, que tiene radiaciones alfa, beta, ¿no? Y también se habla de la destrucción de la capa de ozono por el uso de sustancias aerosoles, ¿no? Que debilitan esa capa, ¿no? Y que permiten que atraviesen mayor cantidad de estas radiaciones, por un lado, ¿no? Entonces, por eso que se habla en este caso específico sobre esa acción específica en la piel de lo que es el cáncer de piel, ¿no? Entonces, una forma de evitarlo es bloqueadores, fotoprotectores. Uno, ¿en qué momento la intensidad de esas radiaciones es mayor? De 11 a 3 de la tarde. Exacto, ¿no? De 11 más o menos hasta la 2 de la tarde, más o menos algo, ¿no? Entonces, no exponerse a esa exposición directa, ¿no? Otro es cubrirse con algo, ¿no? Una sombrilla, un gorro, ¿no? Y lo otro es las zonas expuestas, colocarse un protector solar, ¿no? Listo. Entonces, estamos viendo de que no solamente es la predisposición genética y el daño que se haya producido, sino que además es la exposición a factores que incrementen o faciliten pues esta autorreparación, ¿no? Uno de ellos es el tabaco, la luz ultravioleta, el asbesto, ¿no? Agentes quimioterápicos. Los agentes quimioterápicos, ¿no? Que se usan en los pacientes con cáncer también inducen cáncer. Son factores carcinógenos. Pero más daño la muerte de estas células, la lisis, la muerte, y es un valor, ¿no? Las radiaciones ionizantes, ¿no?
aflatoxinas que están en determinados alimentos y otros que están también en otros alimentos como nitrosaminas y nitrosamidas, ¿no? Que están relacionadas con el cáncer gástrico, cáncer esofágico. Sí, entonces casi todas, ¿no? El mecanismo es el daño finalmente al ADN. Pueden observar ahí. Y en el caso del asbesto, digamos, ahí hay, el mecanismo es incierto, pero hay una acción de inflamación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen infecciones repetitorias a nivel pulmonar, que tienen bronquiectasias, que se infecta, la repetición 3, 4, 5, 10 veces al año, ¿no? Entonces, esos tejidos infectados, inflamados, ¿no? Aparte que en el medio ambiente también, ¿qué hay? ¿No? Hay virus, bacterias, hongos, y en el caso de los virus está demostrado que los virus ingresan a nivel del núcleo, ¿a dónde? Los virus son capaces de utilizar la maquinaria enzimática de la célula. Para eso ingresan al ADN, ¿no? Entonces ingresan maquinaria de las células, hongos, inflaman, entran más virus, ¿no? Y alteran el ADN de estas células inflamadas, ¿no? Y por ahí estaría el mecanismo de acción de estos asbestos o de cualquier tipo de lesión crónica, ¿no? Inflamatoria, ¿ya? Cualquier lesión crónica inflamatoria por la constante exposición a agentes inflamatorios, ¿no? Y los gérmenes que normalmente están en el medio ambiente, que ingresan a nuestro organismo sin mayor dificultad, ¿no? Van a desencadenar cáncer, ¿no? En los diferentes tejidos donde están estas lesiones inflamatorias. Entonces, por ejemplo, hay algunas características o denominaciones especiales cuando se relacionan a los agentes, ¿no? Por ejemplo, por asbesto, asbestosis, por sílice, silicosis, ¿no? Por ejemplo, la silicosis, ¿dónde sería? ¿De tipo de qué grupo poblacional u ocupacional sería? La silicosis. ¿Ah? Jóvenes, no. ¿Dónde está el sílice? Los trabajadores textiles, creo. Exacto, los mineros. No, o sea, en las piedras tienen abundante sílice. Entonces, cuando estas piedras, en la minería, se taladra la piedra para hacer el socavón, ¿no? Están saliendo micropartículas, ¿no? Y esas partículas, al ser inhaladas, se habla de micras. Micras, partículas de micras, ¿no? De 7 micras, 10 micras, pero son micropartículas que al ser inhaladas, ¿no? No pueden quedarse atrapadas en los pelitos de la nariz, en los cilios del epitelio traqueobronquial, ¿no? Y finalmente llegan al nivel alveolar, donde producen microlesiones, ¿no? Constantes en el tiempo, y producen finalmente estas lesiones cicatrizan, ¿no? Y ya no cicatriza como un tejido funcional, ¿no? Entonces eso se llama silicosis, ¿no? Todas las enfermedades inflamatorias, ¿no? Intestinales pueden producir carcinomas a nivel colorectal, ¿no? Por ejemplo, las inflamaciones constantes, ¿no? Por personas, por ejemplo, con hábito de alcoholismo, pueden producir un carcinoma pancreático, ¿no? Los litos o piedras,
¿no? En la vejiga, ¿no? Este es por un fenómeno mecánico de lesión constante, más los gérmenes que ingresan a través del tracto urinario, puede desencadenar en el tiempo cáncer de vejiga o en este caso las piedras en la vesícula, una colecistitis crónica puede desencadenar un cáncer en este órgano, ¿no? En la vesícula, ¿no? El mismo ácido que se produce en el estómago, que asciende cuando hay esta alteración del cierre esfínter. del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y asciende el ácido gástrico. En esa unión del esófago con el estómago, esas células sometidas a ácido, ¿no? Van a desencadenar la aparición de carcinoma esofágico. O sea, por exposición a sustancias a las cuales no está adaptada ese tejido celular, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es un germen adaptado a vivir en el esófago, perdón, en el estómago, en la mucosa gástrica, puede estar relacionado también a adenocarcinomas gástricos, por ejemplo, ¿no? Los virus, ¿no? Los virus, hay virus que producen más lesión, como hay otros que producen menos lesión, ¿no? Entre los que producen más lesión está el hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Que a nivel del tejido hepático van a conducir a carcinoma hepatocelular. Las infecciones bacterianas en general, ¿no? En el tiempo, no es una sola infección, es en el tiempo, la cronicidad, ¿no? Van a conducir a formaciones malignas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, este patógeno, este parásito Schistosomiasis, ¿no? Instalado, localizado en la vejiga, ¿no? Y produciendo cistitis crónica, va a desencadenar, o está relacionado social y va a desencadenar carcinoma de vejiga, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Les tocó un descanso, creo? Sí. ¿Quieren ir al descanso? Sí. Terminamos el canal. Dime. Y el examen de la siguiente semana se va a poner porque usted lo hace o le llega de mí. A mí no me llegó el desespero. Claro, pero creo que a usted le han delegado a hacer el examen o le va a dar. No. Voy a preguntar, no. Pero por ejemplo, en cuadros así que son de grandes, Ya. ¿qué es lo más relevante que uno debería tener? ¿Qué cambió? No sé. Uno, en realidad, depende del que hace el examen. Eso depende básicamente, porque yo puedo, por decirlo, yo puedo haber trabajado en medicina ocupacional, entonces yo le presto más importancia a esta tabla. Pero hay otro que trabaja es patólogo clínico, Voy a contar mis cosas. ¿no? Y de repente le presta más importancia a esta tabla, ¿no? Pero la función de ustedes es tratar de conocer lo máximo posible. Conocer lo máximo posible, ¿por qué? Porque ustedes todavía no saben qué especialidad van a tener. Y están en desarrollo. Y cada una de estas cosas les va a servir. Yo tengo colegas, por ejemplo, que son que trabajan para el CIS. Seguro integrante de si le ponen un diagnóstico de lipoma,
liposarcoma. Y a uno le hacen una cirugía y lo mandan a biopsia, la muestra. Y al otro, al liposarcoma, no lo mandan a biopsia. Como auditor puede hacer esa pregunta, porque no lo han mandado a biopsia. Porque acá sí es importantísimo, pues, enviar la muestra a patología. Lógicamente todo esto tiene costos también. La biopsia es el método estándar para la detección de cáncer. Actualmente es uno de los pasos iniciales. Detectado clínicamente la tumoración o visiblemente la formación de este tejido anormal, ¿no? Uno de los pasos, dependiendo de la accesibilidad de la tumoración, puede ser una ecografía, puede ser una endoscopía, puede ser estudios de imágenes, ¿no? Que nos permiten determinar la ubicación de esta tumoración o de crecimiento de tejido anormal. Y el paso siguiente es la biopsia, para llevar esta muestra a patología, para hacer el estudio histopatológico, y si es necesario la determinación puede más fina, puede qué tipo de línea celular está comprometida. Porque dependiendo yo puedo tener una tumoración en el cerebro, pero haciendo la biopsia, ¿no? Determino que ese tipo de células son células pulmonares. No digo, esta es una metástasis, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tipo celular, es que el tratamiento es específico. ¿Qué más? La última lámina. Por ejemplo, estos agentes infecciosos relacionados al cáncer, ¿no? Esto está demostrado, ¿no? El papilomavirus humano, virus Epstein-Barr, el herpesvirus 8, hepatitis B, ¿no? Hepatitis C, ¿no? Retrovirus, por ejemplo el HTLV1 que produce el SIDA, el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia. Cuando yo encuentro el HTLV1, entonces digo que la causa que ha originado esta inmunodeficiencia es por este virus, o retrovirus, en este caso retrovirus porque tiene ARN, ¿no? En este caso el Helicobacter pylori, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la inmunodeficiencia como no es un cáncer, simplemente es una infección, ¿no? Pero el estado de inmunodeficiencia, en el caso del SIDA, va a desencadenar aparición de cáncer. Por ejemplo, sarcoma de Kaposi. Entonces, el estado de inmunodeficiencia, ya sea producida por una infección, en este caso por el HTLV1 o por otros virus que los virus en general producen estado de inmunodeficiencia. Todos los virus producen estado de inmunodeficiencia. La alimentación. Estos estados de inmunodeficiencia pueden ser pasajeras o mantenerse en el tiempo. Cuando se mantienen en el tiempo, producidas por determinados agentes, ¿no? En el caso del SIDA, que es o el HTLV1, ya va a ser una inmunodeficiencia ya
que puede desencadenar otras enfermedades. Infecciones por gérmenes oportunistas, aparición de cánceres. De repente, este paciente antes de infectarse con el VIH, ya tenía un cáncer no manifiesto, ¿no? No necesariamente una persona puede tener un solo cáncer, puede tener 1, 2, 3, dependiendo, por ejemplo, el fumador, cáncer no manifiesto del pulmón, trabaja expuesto a rayos X, ¿no? A radiaciones, no sigue las medidas de protección, no se pone su manetón de plomo, puede tener su cáncer de tiroides, puede ser no manifiesto todavía, puede tener su cáncer de su linfoma, todavía no manifiesto, ¿no? Y encima se infecta de SIDA. Ya presenta los síntomas de los Mala suerte, ¿no? Dale tu broca, ¿ves? Listo, descanse un Todo rato. lo mismo sale el broca.